catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una formación más para ustedes catequistas. Antes de empezar, quiero desearles a cada uno de ustedes una muy feliz Pascua, esperando que ahí en casa pues todos se encuentren bastante bien. Ahora sí, vamos a ponernos en disposición para iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de seguir conociéndote a través de estas formaciones. Permíteme hoy poder descubrir las maravillas que has hecho en mi vida. Ayúdame a nunca olvidar la manera en la que me llamaste a seguir tus caminos, pero sobre todo a tener certeza que tú estás actuando, santificando y transformando mi vida día con día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a iniciar, pero para eso necesito que ahí en casita pues vayas rápidamente a conseguirme una hoja reciclada, un plumón y un poquito de agua. Así que tienes 2 segundos para que vayas. ¿Ya? Bueno, perfecto. Me imagino que ya tienes tu hoja reciclada, pero recuerda que la hoja reciclada tiene que tener una parte pues que está escrita y una en la que podamos ya hacer o realizar nuestra actividad. Ya también tenemos nuestro plumón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuestro nombre, pero en una forma o de la manera más grande posible. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Me uno a ustedes. ¿Cómo van ahí en casita? ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya está. Ya puse mi nombre. ¿Ya? Perfecto. Me imagino que ya en casa también lo hicieron. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto, vamos a hacerle una bolita. Ya vamos a hacerlo. ¿Ya lo hicieron? ¿Todos? ¿Ya está? Perfecto. Ahora vamos a abrirlo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta misma hoja vamos a hacerle los dobleces posibles hasta que quede así chiquitito, 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 chiquitito. ¿Va? Ahí en casita vamos a hacerlo también. Lo más chiquitito que podamos. El mío ya no da más. Ahí está. Lo más chiquitito que pudimos. Ya está también ahí en casita. Bueno, ahora vamos a desdoblarlo nuevamente. Y le vamos a hacer bolita otra vez. Y dirán, bueno, Rosita, ¿qué estás haciendo? Ah, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. ¿Ya? Y ahora sí vamos a necesitar el poquitito de agua que les pedí. Yo por mi parte tengo un rociador y vamos a echarle un poquito. Que se moje bien. Un poquitito de agua. ¿Ya? Ahora sí, pues esto vamos a dejarlo un momentito, pues en una parte o al lado de nosotros. Y ahora sí vamos a seguir con nuestra charla, la charla que lleva por nombre Dios está presente en nuestra historia. Y tal vez ustedes digan, historia, pues en la escuela vemos historia, a veces es como que, historia, pero yo les puedo asegurar que a todos y cada uno de nosotros nos gusta la historia. ¿Por qué? Porque como digo, a todos nos gusta la historia. A algunos les gusta la historia de amor, de terror. A mí en lo personal no me gustan las historias de terror, pero también pues a algunas personas les ha de gustar las historias de ciencia ficción, de comedia, animadas, entre otras. Pero hay una historia en particular que cada uno de nosotros debe saber. Una que pues se encuentra en la Biblia y la cual nos enseña, uno, que Dios es nuestro Señor y Creador. 2, que Jesús es nuestra salvación. Y 3, que el Espíritu Santo es el que nos santifica. ¿Alguien de ustedes sabe de qué historia estoy hablando? Bueno, efectivamente se trata de la historia de la salvación. Y aquí más o menos se los presento.
nos habla acerca de que pues existe la etapa de los patriarcas, la etapa de la esclavitud en Egipto, el éxodo, la etapa de la conquista, entre otras. Pero para eso, mejor, yo dije, ¿cómo se los puedo explicar poco a poco o paso a paso? Y nada mejor que dejarles este siguiente video. Y ahora vamos a hablar de manera breve sobre la historia de la salvación. Iniciamos con la etapa de los patriarcas. Ahí podemos escuchar el nombre de Abraham, que fue uno de los primeros patriarcas. ¿Quién era Abraham? Él fue padre de Isaac, mientras que Isaac es el papá de Esaú y Jacob. Jacob, por su parte, tuvo 12 hijos, los cuales dieron origen a las 12 tribus de Israel, los cuales tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. La etapa 2 consiste en la etapa de la esclavitud en Egipto, Éxodo y la etapa de la conquista. Durante la etapa de la esclavitud de Egipto, los israelitas permanecieron por 400 años en Egipto, hasta que fueron esclavos del faraón. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y a través de él, el pueblo fue liberado. Celebraron también la primera Pascua. Durante el Éxodo, los israelitas caminaron por el desierto durante 40 años, hasta llegar a tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, y de esa manera sella la alianza de Dios con su pueblo. Durante la etapa de la conquista, resulta ser que cuando llegaron a tierra prometida, se dieron cuenta los israelitas que ya se encontraba ocupada. Entonces, Dios elige a Josué como sucesor de Moisés. Después de años de lucha, se logró la conquista. El pueblo se divide en 12 tribus y Dios eligió los jueces para conducirlas. Luego llega la etapa de la monarquía y la etapa de la división. Durante la etapa de la monarquía, con el paso de los años, llega el momento en el que el pueblo de Israel políticamente queda bajo la autoridad de reyes. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue sucedido por David, al cual llamaron el gran rey de Israel, debido a que logró unificar toda la nación. Después fue sucedido por su hijo Salomón, el cual construyó un gran templo en Jerusalén. Mientras que en la etapa de la división, al morir Salomón sucede algo. Israel se dividió en dos, en el reino del norte Israel y en el reino del sur llamado Judá. Debido a esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a la merced de grandes imperios. Y de pronto aparecieron los grandes profetas, los cuales invitaban a la conversión, hasta que el reino de Israel terminó siendo destruido y arrasado por los asirios. Luego llegó la etapa del destierro, en el cual el reino fue arrasado y los israelitas fueron deportados a Nínive. Luego el reino de Judá fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia, y de ahí fueron deportados todos los judíos. Después de muchos años pudieron volver a su tierra, pero no como una nación independiente, sino como una provincia del imperio persa. Y llega la etapa persa. De esta manera, y conducidos por Nehemías y Esdras, trabajaron en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Reconstruyeron la ciudad y volvieron a leer el libro de la ley. Y luego llegó la etapa griega. De pronto llegó Alejandro Magno derrotando al imperio persa, y de esa manera todos los territorios pasaron al poder de los griegos. Seguido llegó la etapa romana. Después los romanos le arrebataron los dominios a los griegos. De esa manera el general Pompeyo conquistó Jerusalén, y bajo este imperio se produjo el acontecimiento de la historia de la salvación, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y así es, esa es la historia de la salvación. Creo que pudimos ver ahí pues ciertas cosas, ¿no? En la etapa de los patriarcas, el nombre que más resaltó fue el de Jacob, el de Isaac, ciertas personas, estos ciertos patriarcas que marcaron el inicio de esta etapa.
pero también está la etapa de la esclavitud de Egipto, el éxodo, la etapa de la conquista, en la cual pues como nosotros como catequistas creo que escuchamos mucho el nombre de Moisés. Sobre todo, ¿por qué? Porque a él le fueron entregados los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero también en la etapa de la monarquía, pues podemos ver a los primeros reyes. Pero una de las etapas más importantes creo que fue la romana. Ahí lo decía en el video. ¿Por qué? Porque pues ahí nace Jesús. Y así como toda la historia de la salvación, pues es la historia de Israel, es la historia de Dios y del pueblo. Todos y cada uno de nosotros tiene su propia historia. ¿Qué historia? Pues esa historia que comprende desde el día de nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, los momentos importantes, los acontecimientos importantes, buenos, malos, ciertos descubrimientos que poco a poco vamos haciendo o teniendo en nuestra vida. Pero en ocasiones que sucede que a veces pues nos perdemos o tal vez, como les decía, estas situaciones de la vida hacen que nos vayamos olvidando y sintiéndonos un poco solos. Y por eso yo te pregunto ahora, catequista, tú como catequista, ¿sientes la presencia de Dios en tu vida? Actualmente, ahora que estamos en pandemia, ahora que pues no podemos ver a nuestros amigos, ahora que tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez no has visto a tu familia desde hace mucho tiempo, tal vez no has podido abrazar a tus abuelitos, o qué sé yo. ¿Tú como catequista sientes la presencia de Dios en tu vida? Tal vez extrañas a tus catequizandos, a tus compañeros catequistas. ¿Tú como catequista sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Recuerdas la actividad de inicio? Agarra nuevamente tu bolita de papel. ¿Cómo está? Tal vez esté un poco sensible, ¿verdad? Tal vez ya no tenga un pedazo, tal vez tu nombre con trabajo se ve, qué sé yo. ¿Cómo está tu hoja, catequista? Y efectivamente, nosotros como catequistas, en ocasiones somos como esta bolita de papel. A veces, pues ciertas cosas que pasan en nuestra vida, pues nos hacen ser como esto. Olvidamos nuestro llamado y el por qué estamos acompañando al grupo de catequizandos que tenemos. Nos sentimos solos y a veces las circunstancias que tenemos o las cosas que vivimos pues hacen que poco a poco pues nos sintamos bolita y a veces lloremos por no entender qué es lo que está sucediendo o el por qué están pasando estas cosas. Y por eso a veces estamos llenos de lágrimas. Pero te tengo que decir algo, catequista. Tú nunca has estado solo. Siempre has contado con la presencia amorosa y salvadora de Dios. ¿Por qué? Porque ten en cuenta algo, catequista. Dios nos ama tanto que nos enseña que a pesar de los momentos malos hay una luz de esperanza. Y esa luz es Cristo. Recuerda, el que escribe nuestra historia es Dios. Y así como nosotros rezamos que se haga tu voluntad, hay que prepararnos porque ¿sabes qué? Nunca van a salir las cosas como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque si decimos que se haga tu voluntad, tranquilo, no te preocupes, que sus caminos siempre van a ser mejores que los nuestros. Y así es, en resumen, así como Dios estuvo en la historia de la salvación del pueblo de Israel, también Dios está presente en nuestra historia. Es por eso que vamos a hacer la siguiente actividad. Pero para eso necesito que leas muy bien las instrucciones que dicen: debes encontrar un momento a solas para reflexionar y responder lo siguiente. Así que en casita, un momento que tengamos a solas y todo ese momento va a ser para que realicemos esta actividad. ¿Por qué? Porque la primera parte va a ser lo siguiente. Vamos a responder las siguientes preguntas. Uno es: ¿cómo decidiste ser catequista?
te obligaron, te invitaron, tal vez admirabas a un catequista y por él decidiste serlo, tal vez tú en momento de oración, pues Dios te habló y te dijo que quiere que te pongas a su servicio. ¿Cómo fue? Necesito que me cuentes ahí cómo decidiste ser catequista. La segunda pregunta es, ¿cómo se presenta Dios en tu vida como catequista? ¿Cómo tú sientes la presencia de Dios en tu vida? Y la tercera pregunta es, en los acontecimientos de tu vida, ya sea en los problemas, en los momentos alegres, en las tristezas o en los momentos de la pérdida de algún ser querido, ¿cómo has sentido tú la presencia de Dios? Esa es la primera parte de la actividad. La siguiente parte es realizar una línea del tiempo en la que vamos a escribir cómo sentías la presencia de Dios en distintas etapas, tales como la niñez, la adolescencia, con tu familia y con tus catequizandos. ¿A qué me refiero con la niñez? Tal vez tú digas, guay, Rosita, no me acuerdo cuando era niño. Pero tal vez sí. ¿Por qué? Porque me imagino, bueno, yo por mi parte, pues cómo sentía la presencia de Dios cuando era pequeña. Pues a mí siempre mis papás acostumbraron a llevarme a misa los domingos. Misa de 10:30, misa de niños. Y prácticamente cómo yo sentía la presencia de Dios, prácticamente con la cercanía con el sacerdote. Porque yo amaba muchísimo que había un momento de ofrendas y yo llevaba mi florecita para llevárselo como ofrenda a Dios. Esa era mi cercanía y de ese momento, en esos momentos yo sentía la presencia de Dios. Entonces, cuando tú termines todo eso, vamos prácticamente a enviarlo ya sea a mi correo electrónico que aparece aquí o a través de mi WhatsApp. Y tal vez tú digas, oye Rosita, ¿y cómo voy a hacer la línea del tiempo? Tal vez no la hagas así, tan línea del tiempo. Pónmelos, enuméramelos, dime esto sucedió en mi niñez, esto sucedió en mi adolescencia, de esta manera lo vivo con mi familia, etcétera. Pero necesito que me lo envíes ya sea al correo o a mi número de celular. Y ahora sí, pues ya para terminar, vamos a realizar nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos ahí en casita, a veces me pregunto por qué yo. Y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme conocer sobre la historia de la salvación. Ayúdame a nunca olvidar mi llamado, ni olvidar tu presencia en mi vida. Que siempre recuerde por qué me elegiste para guiar a los catequizandos que tengo a cargo. Que ponga los dones que me diste a tu servicio y que a pesar de las situaciones que pueda llegar a experimentar en la vida, siempre te tenga presente a ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así como decía esta oración, que pueda llegar a experimentar eso, a pesar de las situaciones que yo pueda experimentar en la vida, siempre hay que tener presente a Dios. ¿Por qué? Porque eso es. Dios es parte y siempre va a estar presente en nuestra vida. Y ya para finalizar, solamente me queda decirle muchas gracias y como les dije, si tienen alguna duda, algún inconveniente, alguna duda acerca del tema, no duden en comunicarse conmigo a través del correo electrónico o a través de mi WhatsApp. Nos vemos pronto. Muchas gracias.